como le hemos venido informando detalladamente, es un tema que para muchos, particularmente para nosotros, adquiere una enorme relevancia. La deportación de migrantes desde Estados Unidos no se ha detenido. Esta vez vuelve a estar en el centro del debate por todo un conjunto de circunstancias que se están dando en esta ola de expulsión de migrantes. Una nueva política de ICE le va a dar acceso a información sensible de más de 79 millones de personas que forman parte del programa el Medicaid. Estamos hablando de datos como nombres, fechas de nacimiento, domicilios, información racial y étnica e incluso números del Seguro Social. Otra controversia se suma a las decisiones del gobierno de Trump. Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional está solicitando a propietarios de viviendas en renta que entreguen información detallada sobre sus arrendatarios, desde contratos hasta copias de identificaciones. Con estos datos, ICE podría ubicar a personas en situaciones migratorias irregulares y dar paso a deportaciones a gran escala. Varios abogados en Estados Unidos ya han reportado casos similares entre sus representados. Dos hermanos mexicanos, que este es el caso que últimamente más ha llamado la atención, todos son importantes, pero este ha llamado mucho la atención porque si no lo conoces se lo cuento. Fueron arrestados en Orlando bajo la circunstancia, si quiere usted pretexto, de que ellos habrían, que esto es algo importante, uno de ellos había tenido un incidente menor de una infracción de tránsito, algo que fue considerado por la autoridad pretexto para detenerlos. Y a ellos los llevaron al liguero de Alcatraz, en Florida. Lo que ha generado mayor alarma es que uno de ellos, los dos, bueno, uno contaba con visa de turista vigente, por lo que no se encontraba en condición migratoria irregular, y el otro, hasta donde hoy se tiene información, resulta que es un joven, relativamente joven, que está casado con un estadounidense. Entonces, digamos, en ambos casos no hay un motivo real, ¿no?, para poder tomar la decisión que tomaron, de no ser que hubiera esta irregularidad, de que hubiera cometido al volante y que eso pues se tendría que pagar con una multa o con un llamado, porque ellos han cumplido con todas las leyes, tienen todos los papeles regulares. La Secretaría de Relaciones Exteriores ya está proporcionando asistencia legal y consular en el caso. Bueno, esto es en medio de todo este panorama. Hoy le cuento que la juez federal Maem Egusi Mensah emitió una orden para frenar las detenciones masivas que se están llevando a cabo al menos en 7 estados del país, incluyendo un estado santuario muy emblemático que es California. La magistrada determinó que existen evidencias de que los agentes de ICE están realizando arrestos basados en factores como el origen étnico, el idioma que hablan las personas, su profesión o incluso el lugar donde se encuentran. Hablemos del asunto. Nadine Cortés es abogada especialista en gestión de políticas migratorias internacionales. Nadine, gracias por tu participación. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Javier, muy buenas noches. Gracias a ti por la invitación. Gracias, Nadine. ¿Ante qué estamos tomando en cuenta el caso de estos dos, pues sí, jóvenes, relativamente jóvenes, pero también que haya 14 mexicanos y más todos los centroamericanos que pudiera haber eventualmente, ¿no?, para hablar de la región? Y también de que da la impresión, Nadine, que ya entramos en ese terreno en donde ya no hay reglas. Yo te veo, intuyo, pienso, te subo una camioneta y te llevo o al otro lado, si bien te va, o al Alcatraz Alligator, ¿no? Efectivamente, Javier, perdón, estamos básicamente viendo que el que detengan a una persona migrante debe ser preventivo, no punitivo. Ajá. Y hoy por hoy se está manejando absolutamente al revés. ¿Qué pasa con este tipo de cuestiones que luego se empiezan a coartar sus derechos, como lo que está sucediendo en este caso de estos hermanos, que básicamente a Carlos y a Oscar pues los tienen detenidos, no, los tienen incomunicados, y en este caso específico, en este caso tienen el apoyo consular con esta abogada que han puesto, Andrea Reyes, Sí. y también con la otra abogada que le habían asignado previamente, y a través de estas dos abogadas han tenido un poco de información, además de las notas diplomáticas.
El tema, como bien lo indicas, no es sí este caso, pero este caso abre una caja Sí. de Pandora, porque cuántos casos más hay que no están siendo comunicados, además de estos 14, en esta prisión que es federal y básicamente manejada por un particular, eh, que esté sucediendo lo mismo, porque este mismo proveedor, este mismo Geogroup, eh, maneja más de 20 centros en Estados Unidos. A ver, entramos ya a un terreno, Nadine, en donde se acabaron las reglas y se acabó el mínimo respeto a los derechos humanos, o ante qué estamos. Pues sí, estamos básicamente ante una violación sistémica a los derechos humanos, Javier, porque Estados Unidos se rige bajo 3 normativas. La primera, que es la Ley Nacional de Inmigración, la segunda, que es la Constitución a través de la Quinta Enmienda y la 14ª, Sí. y luego tienen aparte el Código de Regulación Federal. Estos 3 ordenamientos son los que determinan las condiciones migratorias, pero también el debido proceso que se garantiza con la Constitución. Hoy por hoy estamos viendo una aplicación desmedida e inclusive muy resguardados en facultades discrecionales que tiene ICE al ser una instancia de seguridad nacional. eh, para determinar a discrecionalidad por qué detienen a una persona. En este caso, lo que bien decías, pues ahora también la aportación de rostro, ¿no? Que Sí, se sí, dice sí, sí, sí. coloquialmente como te ven. Si para ellos eres una persona inmigrante que no tiene documentos, te encierran. Y hemos visto muchos casos donde nacionales o personas que obtuvieron la nacionalidad estadounidense, eh, pues son detenidos indiscriminadamente únicamente por los rasgos fisionómicos. Sí. Oye, hay una idea que de repente circula mucho, que digo, tú mejor que nadie nos podrás decir, de que hay como un intento, diría yo, o hay una estrategia, sería mejor la palabra, estrategia más que intento, de que particularmente si alguien quieren expulsar es a los mexicanos y que la mirada que tiene Trump de los migrantes, pero de los mexicanos es particularmente ruda, diría yo. Pues yo diría que de los mexicanos y los nacionales venezolanos, Javier, Ujú. porque la ley Lakin Riley Sí, surge justamente por este homicidio ¿no? que se le estaba imputando a un ciudadano venezolano, sí, sí. y básicamente esa ley dio pie a que se detenga indiscriminadamente, únicamente anteriormente se llevaba el debido proceso y esta ley lo que hace es, ante la simple acusación, pueden detener a cualquier persona que se sospeche, ya ni siquiera que sea inmigrante o migrante o naturalizado, simple y sencillamente que no sea ciudadano estadounidense. Entonces, creo que particularmente ha tenido unas medidas muy focalizadas en nacionales venezolanos y mexicanos, porque también el tema del TPS, este permiso temporal, que quitó de un plumazo 500,000 permisos a nacionales venezolanos, sobre todo. Creo que estas medidas han sido muy agudas con mexicanos y venezolanos. Con ellos en cuestiones de permisos, con mexicanos en cuestión de detenciones por ICE, Ujú. entendiendo que ICE es la autoridad que actúa en las detenciones migratorias lejos de frontera o fuera de frontera, y CBP son los que llevan estas detenciones o rechazos en frontera directamente, y eran los que tenían, por decirlo de alguna forma, más trabajo en el gobierno de Biden. Ujú. Y ahora en el gobierno de Donald Trump siempre se le da más auge a ICE, y es lo que siempre ha generado en sus 2 mandatos, que es un temor generalizado porque ICE actúa en comunidades ya establecidas a diferencia de CBP. Ujú. Oye, empieza a haber también un cierto temor, a lo mejor tú lo puedes constatar mejor. En México medio se siente, ¿no? Digamos, cuando alguien dice voy a ir a Estados Unidos, dice, híjole, no me vayan a detener o algo, ¿no? Por más que sus papeles estén en regla, que tenga la visa, ya sea visa de trabajo o una visa de turista, ¿qué anda pasando allá adentro en los Estados Unidos? ¿Se están dando cuenta o no les importa que esté pasando esto? No solamente hablo de México, ¿eh? Hablo de muchos países en el mundo.
Pues yo creo que no hay garantía, Javier. Creo que no hay garantía y creo que las personas de cualquier parte del mundo se están dando cuenta de esto. Lo vimos en su primer mandato con las personas de origen musulmán que directamente, aún teniendo la nacionalidad, ya no pudieron ingresar. Para el caso de las y los mexicanos, no importa que tengas una visa de turista, que puede suceder este tipo de cosas, que por una falta administrativa termines preso incomunicado. Entonces, creo que ya no es garantía para nadie. Creo que también ha habido cancelaciones de visas. Ahora el subir los aranceles para obtener una visa B1, B2, que Sí. es para personas de negocios o turistas. Creo que el relato de Donald Trump sí se acompaña con acciones muy concretas y que no quiere dejar margen, esa es al menos mi sensación, no quiere dejar margen a la interpretación de que las personas migrantes son bienvenidas en territorio estadounidense, Qué para... salvo aquellos que compren el Gold Card Claro. de los 5 millones. Sí. Oye, pero qué paradoja, ¿no, Nadine? Un país que se hizo de migrantes ahora expulsa y pierde su origen. Incluso pues, el propio Trump, o cuántas personas en los gobiernos han de ser migrantes, ¿no? Y han de haber llegado segunda, tercera, cuarta generación, si quieres, ¿no? Absolutamente, Javier. Creo que este tema de yo le digo la amnesia de los desconsiderados que aplica en este caso a Estados Unidos, que son países que se formaron a través de la mano de obra de personas migrantes, sobre todo mexicanas, para el Sí, caso de Estados Unidos. Recordemos el programa Braceros, ¿no? claro. Se llamaba Braceros porque les revisaban los brazos para ver si eran fuertes y podían ser empleados en la construcción y todo cuando entra lo del ferrocarril en Estados Unidos. Entonces, creo que estamos olvidando un poco esto, que las migraciones son sistémicas y que son cíclicas. Lo que pasó con Colombia, que primero salieron los colombianos y luego querían ingresar los venezolanos. Lo mismo nos ha pasado a nosotros, lo mismo ha pasado en España. Ahora en Italia veíamos una Giorgia Meloni Sí. también Igual. con un discurso de ultraderecha y ahora haciendo un llamado porque tienen un déficit de personas trabajadoras. Creo que siempre se debe regular, pero también creo que Donald Trump, más que ver la fuerza o la historia de este país que hoy por hoy gobierna, creo que lo que está viendo directamente es seguir dando un mensaje muy claro a su base electoral. Y con esto me gustaría concretar esta idea. Mira, CEO Group es una empresa que se tienen datos de que en el año 2024, el año electoral, invirtió alrededor de 2.8 a 3.8 millones de dólares en la campaña de Donald Trump y 1.8 millones de dólares en lobby. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una autora que habla del negocio de la desesperación. Es un ciclo económico, político, convencional, realmente sucede en Europa y sucede también en Estados Unidos y no dudo que también en México, pero sobre todo en países donde se terceriza este tipo de servicios de migración o de cárceles migratorias propiamente dicho, porque, por ejemplo, si Gio tiene la mayor cantidad de contratos con ICE, son contratos millonarios. Entonces es un ciclo donde estas empresas se meten recursos en campañas de presidentes que son más de ultraderecha, que benefician más o que van a terminar beneficiando más a sus negocios como particulares. Y hoy por hoy lo vemos, esta cárcel o este centro de detención Alligator, que es nombrado así por el fiscal general de Florida por la atrocidad, básicamente está siendo comandada por Geo Group y Geo Group encabeza la lista de los centros de detención que están siendo gestionados por particulares que tienen mayor Sí. cantidad de denuncias por violación de derechos humanos. Entonces, ahí creo que ya hace un poquito de sentido bajo qué lógica se realizan estas acciones. Sí, sin duda. Nadine, te mando un gran saludo. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Javier, muy buenas noches. Gracias a Gracias. ti. Buenas noches.